Hola a todos y bienvenidos a una nueva transmisión. En el tema de hoy abordaremos la parálisis del sueño. Hace algunos días unos amigos me mandaron un video en el cual ciertos sujetos hablan sobre la parálisis del sueño. Sin en cambio, ellos comienzan a tratarla como una manifestación sobrenatural, una manifestación en la cual verdaderamente entes sobrenaturales, entes demoníacos, son los que provocan toda esta actividad. Lo relacionan con mucho también con los viajes astrales y muchas cuestiones esotéricas que lo único que hacen es perpetuar el mito, seguir perpetuando esta idea de que esta manifestación de la parálisis del sueño, como comúnmente se le conoce, que se le subió el muerto, se debe a una cuestión sobrenatural y no a una cuestión biológica. Lo que provoca que las personas que ven esos videos, los jóvenes, los niños o incluso los adultos, que no tienen una idea de qué significa eso o por qué pasa, sigan pensando o crean que algo está mal con ellos espiritualmente, que de verdad hay un demonio o algún ente maligno que quiera apoderarse de sus cuerpos o de sus mentes. Sin en cambio, dedico este podcast precisamente a aclarar esta situación de cómo funciona y por qué. Vamos a aclarar lo siguiente: el trastorno del sueño es algo común, es algo que al menos una vez todos vamos a vivir a lo largo de nuestra vida. Obviamente habrá quienes más o quienes menos, y este trastorno del sueño se le llama así, parálisis del sueño. Existen muchos más tipos de trastornos del sueño o parasomnia, sin en cambio la parálisis del sueño es uno de todos ellos. Aun cuando es un tema complicado, voy a tratar de explicarlo de la forma más simple posible. Ahora bien, si ya dijimos que esa sensación de estar paralizado, de no poderme mover, en el que aparentemente veo sombras, veo a un muerto que se me subió, veo esto, veo lo otro, escucho cosas, es por un trastorno del sueño. Quitemos toda esa creencia espiritual, toda creencia esotérica, toda esa creencia demoníaca, no tiene nada que ver con eso. Es, como le repito, una cuestión biológica, en la cual, en palabras muy simples y generalizando demasiado, usted puede entenderlo de la siguiente forma. Cuando nosotros estamos durmiendo, muchas de nuestras funciones también descansan, y estas descansan como mecanismo para protegernos a nosotros mismos. Le voy a poner un ejemplo muy simple. Imagine que usted está corriendo. Es necesario que este mecanismo de movimiento que tenemos se frene, se detenga, se interrumpa, porque en dado contrario nosotros estaríamos moviéndonos mientras dormimos a consecuencia de nuestros sueños. En cambio nosotros podemos soñar lo que sea y nosotros estar en paz, estar sin movimiento, porque estos mecanismos del movimiento se detienen cuando nosotros estamos soñando. Aclarando eso, ahora sí, ¿qué sucede durante la parálisis del sueño? Cuando nosotros estamos durmiendo existen diferentes fases a las cuales estamos pasando a una a otra. Sin en cambio la más profunda, la fase de sueño en la que nuestros mayores mecanismos están interrumpidos, están descansando, es la fase de sueño REM o fase de movimientos oculares rápidos. ¿Qué significa? Que cuando nosotros estamos en esta fase, nuestros ojos, aun cuando los tenemos cerrados, están en movimiento. Esto se relaciona mucho con los sueños, del por qué soñamos. Ahora bien, por distintas situaciones que voy a explicar en un momento más como causas de la parálisis del sueño, la parte relacionada con la conciencia despierta, o sea, usted abre los ojos y es consciente de todo lo que está pasando. Sin en cambio, la parte relacionada con el movimiento, con la parte motora de nuestro cuerpo, aún sigue durmiendo. Es como si solamente se hubiera despertado de forma consciente, pero no en forma motora. Entonces es por eso que nosotros podemos estar conscientes, ver, escuchar y sentir, sin en cambio no somos capaces de mover nuestro cuerpo. Y esto se debe por eso, porque una parte de nuestro cerebro despertó, sin en cambio la parte motora aún sigue durmiendo, por así decirlo. Vea cómo no es una cuestión realmente
mística, no es una cuestión esotérica, sino que tiene una causa biológica. Ahora bien, cuando me dicen, pero es que entonces ¿por qué vi a un ángel, vi a un demonio, o escuché esto o escuché lo otro? Esto tiene una causa también explicable. Esto se debe a que esta parte de nuestra conciencia que despertó no ha despertado por completo. Imagine que una parte de esta está en la parte consciente y la otra es como si aún estuviera soñando. Y cuando nosotros tenemos este trastorno del sueño, imagine como si la realidad y los sueños se fusionaran. Entonces mi parte imaginativa, mi parte de los sueños se está mezclando con la realidad. Y es por eso que yo puedo escuchar que me hablan, es por eso que yo puedo ver muchísimas cosas, porque realmente no estoy despierto al 100%. Solo una parte de mi cerebro es la que está en esta parte consciente, sin en cambio la otra, igual que con nuestra parte motora, aún está soñando. Es por eso que tenemos todas estas visiones, y por esto y en consecuencia lo más importante, cuando nosotros estamos bajo este estado de parálisis del sueño, no espantarnos, no temer, no va a pasar nada. Eso que usted ve solo es producto de esa fantasía, producto de ese sueño. Ya que, como le comentaba en un principio, cuando nosotros nos dicen que la oscuridad, que los demonios que vienen por nuestra alma, que quieran nuestro cuerpo, lo primero que nosotros sentimos ante este trastorno desconocido, en el cual nunca hemos vivido, en el cual no sabemos por qué nos pasa ni cómo evitarlos, lo primero que hace nuestra mente es pensar, seguramente es por esto, porque así me lo enseñaron, porque soy creyente y sé que en la noche salen los demonios y las brujas y todo lo demás. Sin en cambio, mientras menos miedo tenga usted cuando está sufriendo esta parálisis del sueño, más fácil va a ser para su cuerpo, para su mente, poder despertar al 100%, porque cuando nosotros estamos obviamente en ese estado, hay mucha desesperación, hay mucho miedo, hay mucha ansiedad y mucho estrés, lo que hace que se vuelva aún más difícil para nuestra mente poder despertar al 100%. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esa situación? Primero, como ya sabemos que esto es una cuestión biológica y no de demonios y de ángeles y de cualquier otra cosa, dejar de tener miedo, saber que esto tiene una explicación y que esa explicación no tiene nada que ver con el diablo, con demonios. Eso es lo primero, dejar de tener miedo, no pensar en todas esas cosas que normalmente piensa la gente cuando está en ese estado. El segundo, tratar de regular su respiración. Yo sé que a veces le es difícil controlar esa respiración, pero es por el mismo estrés que usted provoca, por la misma ansiedad que usted provoca, se le dificulta aún más poder respirar o mantener su respiración estable. En cambio, concéntrese en eso, en su respiración. Si es posible, cuando usted ya esté más tranquilo, tratar de mover extremidad por extremidad, un dedo. Trate de mover un dedo y usted va a comprobar que va a ser muchísimo más fácil, y el tiempo en el que usted estará bajo este trastorno del sueño también será mucho menos que el normal o que el que comúnmente usted experimenta, que nunca llega a pasar de 10 minutos. A veces por nuestra percepción del tiempo cuando estamos en ese estado pareciera que es mucho más, pero nunca llega a pasar de ese tiempo. Ya que sé que la parálisis del sueño no tiene que ver nada con lo esotérico, con los demonios ni con ninguna otra cosa mística de ese tipo, ¿cómo lo evito? ¿Cómo hago para ya no tenerlo? Realmente no se sabe a ciencia cierta cuál es la causa exacta. Sin en cambio, hay distintas situaciones que nosotros hacemos o que consumimos que pueden aumentar la probabilidad de nosotros sufrir una parálisis del sueño. ¿Cuáles son estas? Lo más importante, tener horas del sueño establecidas. Cuando nosotros no dormimos bien, cuando dormimos pocas horas, es más probable que este trastorno se desarrolle. Cuando nosotros tomamos comúnmente mucho café, muchas bebidas energéticas, mucha azúcar, incluso aún más cuando ya es la noche, cuando estamos cerca de dormir, incrementan las posibilidades de que nosotros suframos este trastorno. Recuerde también, el estrés y la ansiedad pueden ser causantes de esto, ya que al tener tantos problemas, tantas cosas en nuestra mente, hacemos que nuestro cerebro no descanse del todo. Obviamente las sustancias tóxicas que todos conocemos también pueden ser un factor para ello. ¿Cuáles son las recomendaciones? Como le comento, tener
horas del sueño establecidas y si es posible también una hora establecida para dormir y otra para despertar. El deporte es muy importante, el deporte nos ayuda a quemar esa energía extra, a quemar todas esas tensiones que podrían hacer que nosotros nos despertáramos y sufriéramos ese trastorno del sueño. Obviamente una buena alimentación. Y lo más importante, muchos de los casos que han venido a consultorio por este problema en específico que es el trastorno del sueño, muchos de ellos ya han creado una autosugestión. ¿Qué significa? Que ya están incluso temerosos de ir a dormir porque piensan que les va a pasar, y mientras más lo están pensando, cuando están a punto de dormir, más se sugestionan para que pase. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque piensan que realmente es una cuestión sobrenatural. Pero una vez que usted entienda que todo esto tiene una causa, que se puede prevenir en muchos casos y que es una causa biológica, usted va a poder afrontar la situación que es la parálisis del sueño de una mejor manera y, como le repito, acabar con ella mucho más rápido. Y bueno, esto sería todo por la transmisión de hoy. Siempre recuerde que casi todo tiene una explicación, casi todo podemos explicarlo de forma científica. Siempre que usted escuche personas hablando de situaciones fantásticas, de ángeles y demonios, de viajes astrales, de cualquier cosa que usted sabe que no es del todo confiable, primero investigue cuál es la causa científica, el por qué sucede esto, y después, si quiere escuchar a esas personas como mero entretenimiento, puede hacerlo, no hay ningún problema. Sin en cambio, trate de investigar para que el miedo, para que los mitos puedan ser cortados, para que las personas dejen de tener miedo por situaciones que son naturales, situaciones que son biológicas. Y bueno, sin más por el momento, nos vemos en una próxima.